¿Alguna vez has escuchado la frase, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Claro que sí, es Jesús. Pero dime algo, ¿tú podrías decir eso? Mirar a quien te traicionó, te humilló o te mintió, respirar hondo y decir en serio, no sabía lo que hacía. Durante mucho tiempo pensé que eso era pura ciencia ficción, porque perdonar cuando te duele es como sonreír mientras el dentista se olvida de la anestesia, pero mientras más vives, más entiendes. El perdón no es solo religión o santidad, es pura psicología de supervivencia. Si no perdonas, tu mente repite la misma escena una y otra vez, y el cerebro, pobrecito, cree que te está protegiendo, cuando en realidad solo te mantiene como rehén. De verdad, no guardamos rencor porque seamos malos, lo hacemos porque estamos heridos. En este video vamos a hablar del perdón sin mitos ni cursilerías, por qué el cerebro se resiste a soltar y cómo dejar de cargar los errores propios y ajenos como un maldito equipaje sin asa. Vamos a hablar no solo de cómo perdonar a los demás, sino también de cómo perdonarte a ti mismo, por las decisiones equivocadas, la debilidad o por intentar agradar, de cómo soltar a los padres por no haber sido perfectos, y quizá hasta a Dios, por no intervenir cuando más lo necesitabas. Así que quédate hasta el final. Prometo que no solo será profundo, sino útil. Porque perdonar no es decir, ya, olvídalo. Es cuando por primera vez dentro de ti se hace silencio. Seamos honestos, el perdón suena un poco sospechoso, sobre todo para un adulto con experiencia, hipoteca y un pequeño cínico interior que susurra, «Estás loco, te van a volver a usar». Vivimos en una cultura donde perdonar parece sinónimo de tragar, resignarse o ser débil, y el cerebro, por supuesto, se indigna. ¿Cómo que soltar? Si llevo 3 años practicando argumentos brillantes, diálogos imaginarios y respuestas sarcásticas que nunca diré en voz alta. ¿Y ahora solo debo dejarlo ir? El cerebro no entiende cómo olvidar el dolor sin recibir algo a cambio. Piensa en términos de transacción. Me hicieron daño. Necesito justicia. Y si la justicia no llega, activa su modo vengador interno. Así nace el famoso «no soy rencoroso, solo tengo buena memoria». Pero aquí va la pregunta con asterisco. ¿Dónde está esa justicia? ¿Quién la reparte? ¿El juez? ¿Dios? ¿El algoritmo del universo? La verdad, la justicia es solo la forma de compensación que esperamos, a menos, claro, que creas en la ley del karma o en la reencarnación. El cerebro odia la incertidumbre. Necesita una historia que explique por qué nos lastimaron, y cuando no la encuentra, la inventa. Aunque sea falsa, le devuelve una sensación de control. Así nacen nuestras teorías personales de justicia. Me traicionaron porque soy demasiado buena. La vida castiga a los ingenuos. Si no espero nada, no me dolerá. Cada una parece lógica, pero en realidad es una trampa mental. Vivimos años dentro de esas ideas y sin darnos cuenta, guían nuestras decisiones. No confiamos, no intentamos de nuevo, siempre sospechamos del otro. Pero el perdón no es rendirse, es recuperar tu poder. Dejas de ser la persona que se ofende. Porque si alguien puede desequilibrarte con un simple mensaje, ya no es una persona, es tu dueño. Y si no me crees, mira el cine. En Gladiador, Máximo pierde a su familia y busca venganza. Gana, claro, pero muere. Final heroico, sí, aunque el saldo es un cadáver más. En El Padrino, Michael Corleone también busca justicia por los suyos, pero en el camino pierde a todos los que amaba. Su venganza convierte el amor en una fría maquinaria de poder. Y en El Club de la Pelea, el protagonista deja de pelear contra el mundo y contra sí mismo. Entiende que el enemigo estaba dentro. Solo entonces empieza a vivir. ¿Ves? Mientras sigues exigiendo justicia, sigues dentro de la misma película. El perdón empieza cuando te levantas y sales de la sala. Cuando dejas de esperar que alguien te devuelva lo perdido o te pida perdón. Perdonar no es ceder. Es el único acto verdaderamente libre que tenemos. El momento en que dejas de ser un personaje del drama de otro y por fin te conviertes en el protagonista de tu propia historia. A veces parece que no eres tú quien guarda el rencor, sino que el rencor te guarda a ti. Puedes repetir 1000 veces, ya lo solté, pero algo dentro se resiste, como si tu alma dijera, no tan rápido, amigo. ¿Por qué? Porque el cerebro no sabe simplemente olvidar y perdonar. Funciona como un guardia de seguridad, siempre alerta.
Si alguna vez te hirieron de verdad, puso una marca mental. Peligro, no vuelvas ahí. Y desde entonces cada olor, frase o rostro que recuerda aquella escena activa la alarma. Atención, nos van a lastimar otra vez. Desde la biología tiene sentido. Cuando sentimos ira o injusticia, el cuerpo libera cortisol y adrenalina. El organismo se prepara para huir o atacar. Luego la situación pasa, pero la química se queda. El cerebro aprende. Enojarse duele menos que sentir. Y así nace el hábito de no soltar. A esto se suma algo más, el famoso beneficio secundario, esa ganancia oculta que trae cada emoción negativa. El rencor, aunque pesa, tiene su recompensa, te permite sentirte víctima y eso libera de responsabilidad. No tengo que cambiar nada, no fui yo, fueron ellos. También te hace sentir justo. Si me hirieron, es porque soy buena persona y el mundo es injusto. Incluso puede unir, cuentas tu historia, te escuchan, te consuelan, y el cerebro anota, dolor, atención. Con el tiempo, esa ecuación se vuelve adictiva. Mientras más repites la historia, más real se siente y más difícil soltarla. En el fondo, el rencor no es un sentimiento, es una estrategia de supervivencia. Te protege del dolor, pero también te protege de la alegría. Mientras esa guardia esté activa, nada nuevo entra, ni amor, ni confianza, ni ligereza. El perdón empieza en el momento en que reconoces, sí, me aferro a esto porque me da miedo volver a sentir dolor. Y justo ahí, sin rituales ni discursos, empieza a colarse un poco de aire limpio. El corazón se abre 1 milímetro y por primera vez aparece la posibilidad de que la vida pueda ser más ligera. A veces lo más difícil no es perdonar a los demás, sino perdonarte a ti mismo, por no haberte dado cuenta a tiempo, por no haberte ido cuando debías, por haber confiado en quien no merecía o por haber dicho algo que ahora te pesa. Por ese eterno debí entenderlo, pero no pude. Pero escucha, la verdad es que en ese momento no podías actuar de otra manera. Hiciste lo que sabías hacer, con la conciencia y las herramientas que tenías. El problema es que el cerebro ama jugar al director con retroceso, reproduce la escena y comenta, aquí debiste reaccionar mejor, y vuelves a revivir el pasado, solo que esta vez con culpa en lugar de miedo o rabia. A veces la culpa se vuelve casi un compañero de piso. Vives, trabajas, sonríes, pero en el fondo sigue esa voz que repite, ¿por qué dije eso? ¿Por qué no me detuve? ¿Qué hay mal en mí? No lleva a la iluminación, solo te deja atrapado en bucle. Hay una forma sencilla de verlo desde fuera. Imagina que un amigo te cuenta una historia parecida. Le dirías, eres un idiota, ¿por qué hiciste eso? Claro que no. Le dirías, no sabías hacerlo de otra forma. Entonces, ¿por qué contigo no puedes ser igual de compasivo? Perdonarte no significa borrar errores, sino reconocer un hecho. Sí, me equivoqué, pero ya no soy la misma persona. Aquel que se equivocó me enseñó a ser más sabio. A veces la culpa se comporta como un huésped cansado que vive en tu sala. Llega cada noche, se queja y no se va. Y tú, por educación, lo escuchas. El perdón es el momento en que dices con calma, ya es hora de dormir. Y finalmente, haces espacio para el silencio. Lo curioso es que la culpa no se disuelve cuando alineas tus chakras o entiendes todo. Desaparece cuando te permites ser imperfecto, vivo, humano, normal. Y además, quien aprende a perdonarse, deja de ser tan duro con los demás. Y ahora sí, creo que estás listo. Porque este es, tal vez, el tipo de perdón más difícil, el que debemos a nuestros padres. No porque mamá y papá sean villanos, sino porque de ellos aprendimos por primera vez lo que era el amor y el dolor al mismo tiempo. Nos dieron la vida, pero no siempre supieron darnos amor y aceptación. Podían cuidar de nosotros, alimentarnos, vestirnos, y al mismo tiempo no notar lo que sentíamos por dentro. Podían decir las palabras correctas, pero herirnos con el tono. Cuando crecemos, el rencor hacia los padres se disfraza. Decimos, ya lo superé. Pero dentro de nosotros sigue viviendo un niño que aún espera escuchar, estoy orgullosa de ti, o que papá, por una vez, te abrace sin consejos, sin críticas, sin el eterno, tienes que. Muchos vivimos la infancia como un examen. Sé bueno, sé obediente, sé agradecido. Y al crecer, seguimos intentando aprobar ese examen, solo que ahora frente al mundo. Tratamos de ganarnos el amor con logros, estabilidad, perfección.
A veces, cuando nos enojamos con los padres, en realidad estamos enojados con nosotros mismos, por seguir necesitando su aprobación. Pero hay algo que vale la pena entender. Ellos también tenían sus heridas. Vivieron en otra época, donde psicología sonaba a diagnóstico, y hablar de sentimientos se consideraba debilidad. Hicieron lo que pudieron, a veces mal, a veces como héroes. Como decía Žvanetsky sobre nuestra gente, en una pelea no ayudan, pero en una guerra ganan. Perdonar a los padres no significa justificar. Significa dejar de esperar de ellos lo que no pueden dar, no porque no quieran, sino porque nadie les enseñó cómo. Hay una frase hermosa: si no te dieron calor, es porque te tocó crear el tuyo. Y tal vez por eso hoy puedes sentir con tanta sensibilidad el dolor ajeno. A veces el perdón hacia los padres no empieza con una conversación, sino con una comprensión. Sí, son parte de mi historia, pero hoy, siendo adulto, la historia la escribo yo. Y cuando ya no hay expectativas, llega una calma extraña. Dejas de ser el niño al que todos le deben algo y te conviertes en el adulto que puede iniciar el amor, sin culpas, sin deudas, solo por elección del alma. A veces parece que perdonar a los demás es admitir tu debilidad, sobre todo cuando la otra persona realmente se portó mal. No buscas venganza, pero tampoco encuentras paz. Es como si dentro de ti hubiera una espera constante, una vocecita diciendo: ya vendrá la justicia y él, el desgraciado, se dará cuenta de lo que hizo. Pero no funciona así. Solo estás pagando con tu energía y tu atención esa factura emocional. Nunca lo perdonaré. He escuchado esa frase cientos de veces en terapia y siempre pienso lo mismo. Tú abriste la llave del agua y solo tú pagarás la cuenta. Seamos honestos. ¿A quién castigas realmente? ¿A él o a ti? Las personas que nos hirieron muchas veces ni siquiera entendieron la magnitud del daño. Para ellos fue un instante, una palabra, una acción, una reacción torpe. Para nosotros, una historia épica que repetimos en la cabeza una y otra vez. Ahí está la ironía. Ellos duermen tranquilos, mientras nosotros seguimos ensayando la escena de la venganza. Una vez le pregunté a mi maestro de psicología: ¿cómo sé que ya perdoné? Y me respondió: cuando puedas recordarlo sin querer demostrar que tenías razón. Y sí, mientras sigues discutiendo en tu mente, aún estás dentro de esa escena. Perdonar no es un acto de bondad, es una forma de salir del ciclo. No significa volver a confiar, ni invitar al té. Puedes perdonar y poner límites. Puedes entender y no regresar. El perdón no hace al otro tener la razón, te libera a ti. Y a veces, si somos honestos, el otro ni siquiera es culpable. Solo interpretó el papel que tú le diste, el que debía entenderte, el que traicionó, el que te enseñó algo. Y paradójicamente, sin esos personajes, no habrías crecido. Dicen que Jesús agradeció a Judas por su papel en la historia. Piénsalo, sin Judas no habría sacrificio, ni la historia del cristianismo que conocemos. Así que, tal vez, no se trata de decir te perdono, sino gracias, lección aprendida, puedes irte, sin halo ni dramatismo. Solo tranquilo, como un adulto que por fin cerró un capítulo viejo. A veces creemos que estamos enojados con la gente, pero si miras más profundo, esa rabia puede ir dirigida más arriba, contra la vida misma, contra Dios, si quieres. Esto no debió pasar así, decimos. Pierdes a alguien que amas, un sueño, una oportunidad, la salud, y dentro de ti se levanta una pregunta casi infantil. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Esa pregunta no busca lógica, busca alivio, busca un sentido que aún no encuentra. Y es justo ahí donde empieza la madurez espiritual, porque un día entiendes que la vida no es un contrato con cláusulas claras, sino una experiencia de incertidumbre. La vida no te debe nada, solo sucede, a veces rompiendo tus planes, pero abriendo caminos que nunca habrías visto de otro modo. El perdón, en este sentido, no es intentar cambiar el pasado, sino soltar la ilusión del control, esa voz interna que dice: está bien, acepto lo que es. Y de pronto, por dentro, se hace silencio. Muchos confunden eso con resignación, pero no es lo mismo. La resignación dice: me rindo. El perdón dice: veo y confío en que lo que pasa no es contra mí, sino para mí. A veces es duro, a veces duele, pero siempre tiene una lógica oculta que solo se revela con el tiempo. Hay una escena en la película Contact con Jodie Foster donde ella pregunta:
¿Por qué permitieron que todo esto ocurriera? Y una voz responde, no lo permitimos, solo somos. Y en ese momento entiendes, el mundo nunca prometió ser justo, solo te dio la oportunidad de estar vivo. Claro, la vida podría habernos dejado un pequeño manual, una opción que diga saltar nivel, pero parece que el sentido está en jugarlo completo. Perdonar a Dios, a la vida, al destino, es aceptar que no controlas el guión, pero puedes elegir cómo vivirlo. Puedes quedarte como espectador dolido o convertirte en coautor de tu historia. Y quizá entonces las palabras «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen» dejan de sonar como santidad y se sienten como madurez. Porque cuando ves que otros duermen y no los culpas por ello, entiendes, solo lo notas porque tú acabas de despertar. Podríamos hablar del perdón durante horas, con emoción, profundidad, incluso con cierta elegancia, pero llega un momento en que la charla termina y por dentro todavía arde. Así que basta de teoría. Aquí van algunos pasos simples, reales, que funcionan no en los libros, sino en la vida. Primero, nombra el dolor por su nombre. No digas estoy cansado o me siento incómodo. Di la verdad. Me dolió, me dio vergüenza, me sentí traicionado. Carajo. Es como sacar una astilla. Mientras sigue dentro parece que te duele toda la mano. Cuando lo nombras, el dolor se vuelve concreto y entonces ya sabes con qué estás lidiando. Segundo, deja de buscar culpables. Nuestro cerebro adora investigar. Si descubro quién tuvo la culpa, me sentiré mejor. No es cierto. Entender no cura si la pregunta viene desde la herida. Puedes pasarte años analizando quién empezó, pero la página solo se cierra cuando dices, ya basta de juicios, elijo la paz. Tercero, una carta sin destino. Siéntate y escribe todo lo que nunca dijiste, pero no escribas como si dieras una conferencia de literatura. Escribe como piensas cuando nadie te oye, sin filtros, con rabia, con lágrimas si hace falta, y luego quémala, no por el rito, sino para ver con tus propios ojos cómo el pasado se vuelve ceniza. No es magia, es tu mente soltando el aire que tenía contenido por años. Cuarto, recupera tu energía. Cada pensamiento no perdonado es un nudo por donde se escapa tu fuerza. Cierra los ojos, imagina a la persona o la situación y di en silencio, te devuelvo lo tuyo y reclamo lo mío. Que este lazo se disuelva en la luz. No estás soltando al otro, estás desconectando el cable que te ataba al pasado. Quinto, suelta las expectativas. A veces esperamos que, al perdonar, llegue una sensación mágica de alivio, pero no siempre pasa, y está bien. El perdón no es un relámpago, es un proceso. A veces el efecto llega cuando lavas los platos y te das cuenta, curioso, ya no discuto con él en mi cabeza. Eso es la libertad, silenciosa, sin fuegos artificiales. Sexto, añade humor. La solemnidad no es buena compañera para sanar. Cuando puedes reírte un poco de tu propia tragedia, pierde poder. A veces basta con decirte, bueno Shakespeare, ya terminaste la temporada 3, vámonos a vivir la vida. El humor no es cinismo, es oxígeno para el fuego del alma. Y séptimo, encuentra el sentido. Si lo miras desde el fondo, cada ofensa y cada perdón son ejercicios de conciencia. Aprendes a distinguir, ¿esto viene del amor o del miedo? ¿Es mío o ajeno? Ahí está la verdadera enseñanza. La vida no castiga, enseña. Mientras no aprendes la lección, la historia se repite. Cuando por fin entiendes, el guión cambia. Y sí, perdonar no es borrar el pasado, es integrarlo, hacerlo parte de ti. Entonces el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Tal vez todo era por eso, para que un día pudieras decir gracias, entendí la lección, sigo adelante. Y dentro de ti, todo queda limpio, como después de la lluvia. Cuando perdonas, el mundo no se vuelve perfecto, solo se vuelve más silencioso, como si alguien apagara esa radio interna que por años susurraba, deberías haberlo hecho distinto. Caminas por la calle, las mismas casas, la misma gente, pero tu mirada cambia, más tranquila, más viva. Nadie cambió, solo dejaste de ser el juez gruñón de tu propia película. Perdonar no te hace santo, te hace real. Sientes tu corazón, tu respiración, este momento donde no hay nada que demostrar. A veces dura un segundo, a veces se queda para siempre, pero justo en ese segundo entiendes que todo valió la pena. Si algo de esto resonó contigo, deja un like.
o un dislike, si así lo sientes, será igual de honesto. Suscríbete si quieres seguir este camino hacia la claridad, la conciencia y la luz. Y en los comentarios cuéntame, ¿a quién ya lograste perdonar y a quién todavía no? Tal vez justo ahí empiece tu libertad, paz y luz. Y